El aire olía a tierra húmeda cuando aparqué frente al portón de Thornhill Estate. 6 meses en Singapur, 6 meses soñando con volver a casa. El viaje había sido largo, pero la idea de ver a mi padre y caminar por el jardín de mi madre me mantenía despierta. Tecleé el código del portón. 2405. El mismo desde que tengo memoria. Un pitido seco. Nada. Volví a intentarlo. Otra vez. Y otra. El portón seguía cerrado, como si la casa misma me negara la entrada. Sentí un nudo en el estómago. Marqué el número de Victoria, mi hermana. El código no funciona, dije, intentando sonar tranquila. Hubo una pausa. Una de esas pausas que pesan más que las palabras. Lo cambiamos, respondió. ¿Lo cambiamos? ¿Por qué? Otra pausa. Necesitamos hablar. Minutos después, el portón se abrió con un chirrido lento, casi vigilante. Conduje por el camino bordeado de robles, el mismo que mamá y yo recorríamos de niñas, contando hojas para matar el tiempo. El sol caía detrás de la fuente, la que papá restauró cuando murió mamá. Todo estaba igual, pero nada se sentía igual. Al llegar frente a la casa, noté los coches. El SUV plateado de Victoria, el camión del cerrajero y la vieja camioneta de papá. Bajé del coche. A través de la ventana, vi a los hijos de Victoria corriendo por los pasillos. El mayor subía las escaleras con cajas. Las gemelas discutían en el pasillo. Mi casa sonaba, viva, pero no conmigo dentro. Victoria apareció en el porche, impecable como siempre. Traje beige, expresión ensayada, voz suave pero cortante. Llegas temprano. El proyecto terminó en la fecha prevista. Ya veo. El sonido del taladro del cerrajero cortó el silencio entre nosotras. Me acerqué, desconcertada. ¿Qué pasa aquí? Actualizamos la seguridad, respondió, sin mirarme. ¿Sin avisarme? Has estado fuera mucho tiempo, Sofía. El cerrajero cambió la cerradura principal, entregó un manojo de llaves a Victoria. Y ella las guardó en el bolsillo, sin ofrecerme una sola. Mi voz tembló, aunque intenté mantener la calma. ¿Por qué tengo la sensación de que me están echando de mi propia casa? Victoria bajó la mirada un instante. Luego me sostuvo la vista con frialdad. Papá necesita a alguien aquí. Yo tengo a mis hijos, tú tienes tu vida. Detrás de ella, mi habitación, aquella con el papel tapiz azul que mamá había elegido, estaba llena de cajas nuevas. Las risas de mis sobrinos flotaban en el aire. El hogar que dejé atrás se había convertido en la casa de otra familia, la suya. Tragué saliva. Por dentro, una mezcla de incredulidad, tristeza y algo más. Rabia contenida. Esa rabia que nace cuando descubres que el amor que dabas por eterno ya tiene candados nuevos. Me giré hacia el camino. El viento movió las ramas de los robles y, por un segundo, escuché el tintineo del viejo móvil de viento que mamá colgó hace años. Fue entonces cuando lo entendí. No solo me habían cambiado el código del portón, también me estaban cerrando la puerta de mi propia historia. Respiré hondo, intentando ordenar los pensamientos. Si la casa quería probarme, lo conseguiría. Había algo que Victoria no sabía, y esa verdad, escondida en los papeles que llevaba en mi bolso, iba a cambiarlo todo. La cerradura hizo clic detrás de mí. Victoria volvió adentro, como si ya no tuviera nada más que decir. Pero esa conversación apenas comenzaba. Victoria me esperaba en el porche como quien ya ha decidido el final de una conversación antes de empezarla. Su postura era perfecta, el tono de voz calculado. Papá estaba detrás, apoyado en la barandilla, evitando mirarme directamente. «Tenemos que hablar», dijo ella. «Ya lo imaginaba», respondí. El silencio se alargó tanto
que podía escuchar el roce del viento contra las hojas del roble. Dentro, los niños seguían riendo. Cada carcajada era un eco del pasado y una puñalada. Era el mismo sonido que llenaba la casa cuando mamá aún estaba viva, solo que ahora me sonaba fuera de lugar, como una melodía tocada en la nota equivocada. Victoria, explícame qué está pasando, Gigi, finalmente. Ella cruzó los brazos. Es simple. Papá ya no puede quedarse solo. La casa es enorme, necesita compañía. Yo tengo a mis hijos, y este lugar es perfecto para todos. ¿Perfecto? Mi voz se quebró. ¿Perfecto es echarme de mi propia casa? No te estamos echando, Sofía. Entonces, ¿qué es esto? ¿Un ajuste temporal? No exageres, dijo con una sonrisa que dolía más que un golpe. Tienes tu trabajo, tu apartamento, tu vida. Nosotras solo queremos estabilidad. Minnie Hook. En ese instante, entendí que para mi hermana, mi ausencia valía más que mi presencia. Papá finalmente habló, su voz cansada. Tu hermana tiene razón, hija. Estás siempre viajando. Boston, Nueva York, Singapur. Esta casa necesita vida. ¿Y mi vida no cuenta? Pregunté con un hilo de voz. No es eso, murmuró él, pero no me miró. El cerrajero salió, quitándose los guantes. Listo, señora, le dijo a Victoria. Todo asegurado. Ella asintió y le pagó sin siquiera mirarme. El sonido de las monedas y el clic del nuevo candado fueron como una sentencia. Dentro de mí algo se rompió. No solo era la cerradura, era la confianza. Era la sensación de que, por primera vez, mi familia estaba dispuesta a vivir cómodamente en el espacio que yo ayudé a mantener sin mí. Recordé los correos bancarios, los pagos de impuestos, las llamadas con el administrador de la propiedad. Durante años había enviado dinero, sin alardes, sin pedir reconocimiento. Lo hacía porque creía que era lo correcto, porque amaba esta casa y lo que representaba. Y ahora, esa lealtad se había convertido en una invitación para borrarme. ¿Dónde están mis cosas?, pregunté. Victoria levantó la barbilla. En el cobertizo de invitados. Pensé que querrías recuperarlas cuando volvieras. ¿Sin consultarme? No estabas aquí, Sofía. Había que avanzar. Papá suspiró, cansado. Tu hermana solo intenta mantener todo en orden. En orden, repetí, conteniendo las lágrimas. Cambiar cerraduras, mover mis pertenencias y decidir quién pertenece aquí. ¿Eso es orden, papá? No respondió, y en ese silencio supe que había elegido no ver. Las gemelas bajaron corriendo la escalera con un peluche. Mamá, ¿podemos dormir en la habitación azul?, preguntaron. La habitación azul. Mi habitación. Victoria sonrió. Claro, cariño. Es toda tuya. Las palabras me atravesaron como cristal. La habitación donde mamá me leía cuentos, donde guardaba sus cartas, ahora sería de otra. De una niña que no tenía la culpa de nada, pero que dormirá sobre los restos de mis recuerdos. Tomier, lento, temblando. Victoria, no puedes hacer esto. Ya lo hice. Hubo un segundo de silencio absoluto. Ni los pájaros cantaron. Y fue ahí cuando decidí dejar de justificarme. El dolor se convirtió en algo distinto. En claridad. Me di la vuelta. El viento sopló fuerte, levantando las hojas secas del camino. Cada paso que di hacia el coche me pesaba como si arrastrara una vida entera. Apreté el bolso contra el pecho. Dentro, el documento que mamá me hizo firmar 5 años atrás. La pieza que nadie recordaba. La llave invisible que, muy pronto, abriría una puerta mucho más grande que cualquier cerradura. Mientras arrancaba el motor, miré por el retrovisor. Victoria sostenía las llaves de la casa. Yo, las del destino de todos.
Esa noche no dormí. El eco de las palabras de Victoria, ya no vives aquí, se repetía en mi cabeza como una campana oxidada. Cada vez que cerraba los ojos, veía su mano guardando las llaves de mi casa. Abrí el bolso. El documento que había guardado durante 5 años seguía ahí, doblado con cuidado, protegido como un secreto. Lo toqué con los dedos, y por primera vez en mucho tiempo sentí que no era una víctima. Era alguien que había esperado demasiado. Al amanecer, regresé a Thornhill Estate. El portón volvió a cerrarse ante mí, implacable, como si la casa aún dudara a quién pertenecer. Tomé el teléfono y marqué un número que no usaba desde hacía meses. Seguridad de la propiedad. Thornhill Estate Security. ¿En qué puedo ayudarla? Soy Sophia Bennett. Necesito un equipo en la residencia principal de inmediato. ¿Motivo? Cambio de cerraduras no autorizado. Posible ocupación indebida. Hubo una breve pausa. Luego la voz del agente cambió de tono. Dijo: Sophia Bennett. Sí, confirmo en el sistema. Usted figura como propietaria principal. ¿Desea que contactemos con la policía? No todavía. Envíen al equipo y traigan el sistema maestro. Mi respiración era lenta, controlada. Por dentro temblaba. No de miedo, sino de decepción. Minutos después, 2 SUV negros se detuvieron frente a la entrada. Los agentes bajaron con tablets, uniformes, eficiencia. Victoria salió a recibirlos, aún en bata, con el cabello despeinado. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, visiblemente molesta. Uno de los agentes respondió: Hemos recibido una llamada de la señora Sophia Bennett, propietaria de la finca. El color desapareció de su rostro. Eso no puede ser, balbuceó. Esta casa pertenece a mi padre. Negativo, señora. La transferencia fue registrada hace 5 años. Papá apareció detrás de ella, confundido. ¿Qué transferencia? Saqué el documento del bolso, con manos firmes. La que mamá firmó contigo, papá. La que te dio un life estate. ¿En qué? Un derecho vitalicio. Significa que puedes vivir aquí todo el tiempo que quieras, pero la propiedad es mía. Papá se quedó en silencio. El cerrajero, que aún estaba por allí, se detuvo con el taladro en la mano, sin entender. Victoria dio un paso al frente, la voz temblorosa entre furia y miedo. No, esto es una locura. Mamá nunca habría hecho eso. Sí lo hizo, le dije. Lo hizo porque sabía que tú te aferrarías a esta casa y que papá necesitaría protección. Mamá no confiaba en el azar. Uno de los agentes extendió la tablet. Aquí está el registro oficial, firmado por Margaret Bennett, fechado y sellado por el condado. Usted, señor Bennett, tiene derecho de residencia vitalicia. La señora Sophia Bennett es la propietaria absoluta. Papá se sentó lentamente en los escalones del porche. Recuerdo firmar esos papeles, pero pensé que eran para el testamento. Eran para protegerte, dije, la voz quebrada pero firme. Mamá quiso asegurarse de que nadie pudiera quitarte esta casa, ni siquiera por error. Por eso me la dejó a mí, pero con tu derecho garantizado. Victoria me miraba, los ojos húmedos, sin saber si gritar o llorar. ¿Y yo? ¿Qué hay de mí? Tú nunca preguntaste, Victoria. Solo asumiste. El equipo de seguridad comenzó a cambiar nuevamente las cerraduras, esta vez bajo mis órdenes. El sonido metálico de las herramientas era ahora una sinfonía de justicia. Dentro de mí, algo se acomodó. No alegría, no venganza, solo una sensación clara y serena. La verdad, al fin, tenía nombre y documento. Papá alzó la vista, la voz apenas un susurro. Tu madre fue más lista de lo que creí. Siempre lo fue, respondí. Solo necesitaba que llegara el momento de recordarlo.
Mientras los cerrojos nuevos encajaban en su lugar, miré a Victoria sosteniendo las llaves que ya no le pertenecían. No lo sabía aún, pero ese sonido de metal era el principio del fin de su ilusión de poder. El sonido de los cerrojos resonaba en toda la casa. Cada clic del metal era como un recordatorio. Los límites no siempre se trazan con palabras. A veces se trazan con llaves. Los agentes de seguridad iban y venían, reemplazando cada cerradura con precisión militar. Victoria observaba desde el vestíbulo, los brazos cruzados, la mirada perdida entre el miedo y la rabia. Papá permanecía sentado en los escalones del porche, con las manos entrelazadas, intentando comprender en qué momento su familia se había convertido en un campo de batalla. «Esto es humillante», susurró Victoria. «No, hermana», respondí con calma. «Esto es necesario». Uno de los agentes se acercó. «Señora Bennet, sistema maestro reinstalado. Necesito la lista de acceso principal». «Mi padre tiene entrada total», respondí sin dudar. «¿Los demás?» «Acceso temporal. Con mi aprobación». Victoria dio un paso al frente. «¿Y nosotros?» «Tendrán una casa», dije, mirando hacia el jardín. «La de huéspedes. Tienen 30 días para mudarse allí o encontrar un nuevo lugar». Su rostro se contrajo, como si las palabras fueran un golpe. 30 días. Tengo 3 hijos, Sofía. Esto no es justo. No es justo que cambiaras cerraduras de una casa que no era tuya. Papá lo permitió. Papá firmó un derecho vitalicio, no una cesión de autoridad. Eso lo sabes ahora. Los niños aparecieron detrás de ella, en silencio. El mayor, Marcus, sostenía una caja con juguetes. ¿Nos vamos, mamá?, preguntó con voz baja. Victoria apretó los labios. Tu tía quiere que vivamos en la casa pequeña. ¿La del fondo? Intervino una de las gemelas. Sí. Yo respiré hondo. Me acerqué a ellos con una sonrisa triste. La casa de huéspedes es cómoda. Tiene 3 habitaciones, una cocina grande y vistas al lago. Podrán nadar en la piscina, usar el jardín. Pero el ala principal pertenece a tu abuelo. Marcus me miró confundido. Entonces, ¿ya no somos familia? Sentí un nudo en la garganta. Claro que sí, respondí. Pero ser familia no significa que podamos quitar lo que no nos pertenece. Ser familia significa respetar, incluso cuando duele. Papá levantó la vista. Su mirada estaba húmeda, cansada. Sofía, tal vez podrías dejarles más tiempo. Papá, he esperado años para que las cosas sean claras, le dije suavemente. No quiero castigarlos. Quiero que aprendan lo que mamá me enseñó. El amor sin límites se convierte en abuso. Victoria se echó a reír, pero era una risa rota. ¿Y tú te crees mejor que yo? ¿La hija perfecta que paga los impuestos y manda órdenes desde otro continente? No, Victoria. No soy perfecta. Pero mientras tú jugabas a ser dueña, yo cuidaba lo que mamá dejó. Pagaba el seguro, el mantenimiento, la seguridad, mientras tú cambiabas los cerrojos. Lo único que te estoy pidiendo ahora es respeto. El jefe de seguridad interrumpió con un gesto. Señora Bennet, sistema de acceso actualizado. Todas las entradas registradas, y solo usted figura como contacto principal. Perfecto, respondí. Manténgame informada de cualquier cambio no autorizado. Victoria me miró con furia contenida. ¿Y ahora qué? ¿Nos vas a echar con escolta? No, te voy a dar la oportunidad de empezar de nuevo, sin vivir a costa de lo que otros construyeron. El silencio volvió. Por un momento, solo se escuchaba el canto lejano de los pájaros y el golpeteo del viento contra las persianas. Papá se levantó lentamente, acercándose a nosotras. Ya basta, dijo con voz temblorosa. Esta casa ha escuchado demasiados gritos. Miro a Victoria.
Hija, tu hermana tiene razón. Ella lo miró, incrédula. ¿También tú? Es su propiedad. Y ha sido generosa contigo. Victoria apartó la vista. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no pidió perdón. Solo murmuró: 30 días. Los agentes terminaron su trabajo. Me entregaron el manojo de llaves, brillante, pesado. Por primera vez en mi vida sentí el peso real de la propiedad. No era poder, era responsabilidad. Miré a Victoria y a los niños que comenzaban a recoger sus cosas. A papá, con la mirada triste, pero tranquila, y supe que había hecho lo correcto, aunque doliera. Mientras caminaba hacia el jardín, una ráfaga de viento hizo sonar el viejo móvil de viento de mamá, el mismo que colgaba desde antes de morir. Quizá, pensé, ese sonido no era solo nostalgia, sino aprobación. El atardecer bañaba Thornhill Estate en una luz dorada, suave, casi irreal. Los cerrojos nuevos brillaban como cicatrices recientes. El silencio de la casa ya no era hostil. Era reflexivo, lleno de ecos que parecían querer hablar. Papá estaba sentado en la sala, con los papeles del testamento extendidos sobre la mesa. Sus dedos temblaban al repasar las firmas, los sellos, las fechas. El mismo documento que él había firmado sin entender del todo, ahora tenía peso, verdad y memoria. Me sentí frente a él sin decir nada. Entre nosotros, la distancia de los años. Esa distancia invisible que nace entre padres e hijas cuando la vida se llena de silencios. Tu madre pensaba en todo, dijo finalmente, con una voz que se rompía a cada palabra. Yo creí que estaba planificando un seguro. No. Esto. Ella sabía que te negarías, le respondí. Por eso lo hizo así, para que no pudieras rechazar su protección. Papá asintió, con la mirada perdida. Me sentí tan inútil cuando murió, y ahora me doy cuenta de que incluso en la muerte, siguió cuidando de nosotros. Tomó una hoja pequeña, amarillenta, doblada dentro del sobre. La desplegó con cuidado, como si temiera que el papel se deshiciera entre sus manos. Encontré esto entre los documentos, murmuró. Era una carta de mamá. Su caligrafía suave, reconocible al instante. Papá la leyó en voz baja, y su voz tembló al hacerlo. David, sé que querrás cargar solo con todo. Pero la soledad no es valentía, es castigo. Le dejo la propiedad a Sofía, no porque te quiera menos, sino porque ella sabrá protegerte sin que lo notes. Ella tiene tu misma fuerza, pero también mi prudencia. Si algún día el hogar se llena de ruido, quiero que recuerden que esta casa no se hereda, se cuida. Y cuidar no siempre significa quedarse. A veces significa dejar ir. Papá se detuvo. Sus ojos estaban húmedos, pero no de tristeza, sino de comprensión. Me miró, como si por fin me viera después de años de distancia. Tu madre confió en ti, más de lo que jamás imaginé. Y yo confié en ella más de lo que tú creíste. Me levanté y caminé hacia la ventana. El jardín que mamá había cuidado seguía floreciendo, a pesar de todo. El viento movía las ramas, haciendo sonar el móvil de viento que aún colgaba junto al porche. Ese sonido era como su voz. No un adiós, sino un bien hecho. Papá se acercó, poniéndome una mano en el hombro. Te debo una disculpa, hija, por no haberlo visto antes. No me debes nada, papá, respondí. Mamá ya lo arregló todo por nosotros. Yo solo seguí su plan. Nos quedamos mirando el horizonte, el sol cayendo detrás de los robles. Y en ese momento entendí algo que nunca antes había comprendido. La verdadera herencia de mamá no fue la casa, fue la claridad, la capacidad de amar sin rendirse, de proteger sin destruir, de callar sin olvidar. Papá sonrió tibiamente. ¿Crees que algún día Victoria entenderá esto? Tal vez no hoy, pero lo hará.
El amor de mamá era más grande que nuestra rabia. Afuera, vi a Victoria caminando con los niños hacia la casa de huéspedes. Por primera vez, no sentí enojo. Sentí paz, porque entendí que los límites también pueden ser una forma de amor. El viento sopló con más fuerza y el móvil de viento tintineó con un sonido limpio, casi alegre. Cerré los ojos un instante, y en el murmullo del aire creí escuchar su voz. Ya puedes descansar, hija. Había pasado un mes desde aquel día en que los cerrojos cambiaron por última vez. El aire en Thornhill Estate ya no pesaba como antes. La tensión que antes se podía cortar con un cuchillo se había disuelto en un silencio más sereno, uno que hablaba de aceptación, de heridas cerrándose lentamente. El amanecer se filtraba por las ventanas del salón, bañando las paredes con esa luz dorada que tanto amaba mamá. El olor a café, recién hecho, se mezclaba con el sonido distante de las risas de mis sobrinos en el jardín. Sí, Victoria y los niños aún estaban allí, viviendo en la casa de huéspedes, pero ahora el espacio entre nosotras ya no era una frontera, era un límite respetado. Papá desayunaba junto a la ventana, los periódicos sobre la mesa, los anteojos resbalando por la nariz, igual que cuando yo era niña. Por un segundo, todo parecía como antes, pero no lo era. Habíamos cambiado, todos. Los niños te esperan en la piscina, me dijo, sin levantar la vista del diario. Ay, Victoria, está preparando el almuerzo. Dijo que quiere hacer lasaña, como la que hacía tu madre. Sonreí. Había un temblor en mi pecho, una mezcla de nostalgia y alivio. No era reconciliación total, pero era un comienzo. A veces, el perdón no llega con palabras, sino con gestos sencillos. Una comida compartida, una puerta abierta, una risa compartida después de tanto llanto. Caminé hacia el jardín. Las gemelas jugaban con el perro de papá, mientras Marcus le enseñaba a nadar al más pequeño en la piscina. El reflejo del sol sobre el agua me cegó un instante y pensé que la vida era eso. Momentos de luz, fugaces, entre sombras largas. Victoria salió de la casa de huéspedes. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron. Ya no había odio, solo cansancio y algo parecido a gratitud. Se acercó despacio. Sofía dijo, bajando la voz, quería darte las gracias por dejarnos quedarnos. No tienes que agradecerme. Solo cuida lo que mamá amaba. Ella asintió. Lo haré. Hubo un silencio breve. Luego, casi como un suspiro, añadió. Tenías razón. No se trata de tener, sino de cuidar. Me limité a sonreír. No era momento de hablar del pasado. A veces, el verdadero cierre es el silencio compartido entre quienes alguna vez se lastimaron. Me alejé hacia el porche. El viento volvió a mover el móvil de viento de mamá, ese sonido cristalino que ahora me resultaba familiar, como si el alma de la casa respirara de nuevo. Cerré los ojos y dejé que el sonido llenara el aire. Por primera vez, no sentí la necesidad de marcharme. Había pasado años corriendo del pasado, cuando en realidad solo necesitaba enfrentarlo. Mamá tenía razón. No heredamos casas, heredamos responsabilidades. Y con ellas, la obligación de proteger, perdonar y seguir adelante. Papá se asomó desde la puerta. ¿Sabes? Tu madre estaría orgullosa. Lo miré, sonriendo. No lo sé, papá, pero creo que, por fin, podemos vivir en paz, sin miedo a perder lo que ya aprendimos a valorar. El sol empezaba a ponerse. El cielo ardía en tonos naranjas, y el aire olía a madera y a reconciliación. Dentro de mí, algo se cerró suavemente, como una puerta que finalmente encaja en su marco. La verdad no destruye a las familias, las desnuda. Lo que sobreviva después es lo que realmente era amor.
¿Y tú? Si tuvieras que elegir entre la sangre y la verdad, ¿cuál te atreverías a proteger? Déjalo en los comentarios y acompáñame en la próxima historia, donde descubriremos que a veces el amor duele, pero también salva.